en primer lugar tenemos a Carlos Rontomé Romero, que creo que no necesita ni siquiera presentación, pero para quienes quieran conocer más su ámbito académico, pues es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, director actual de la UNED, profesor tutor también profesor de la Universidad de Granada, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, vicepresidente de la Asociación de Sociólogos y Politólogos de Ceuta. Entre sus trabajos abarca un amplio campo entre la sociología, la historia y el mundo político, muy centrado en Ceuta, en su contexto europeo y norteafricano. Destaca su tesis doctoral, las sociedades multiétnicas, el caso de Ceuta, también sus trabajos sobre las élites del norte de África y ceutíes, Ceuta, convivencia y conflicto en una sociedad multiétnica, dictadura y república, las derechas en Ceuta en el periodo de entreguerras y populismo en la era de Aznar. Además, ha trabajado también en estos últimos años la figura de uno de los partícipes y directores también de la revista Tropas Coloniales que nos ocupa en estas jornadas, y su ponencia de esta tarde se centra precisamente en Antonio Martín de la Escalera, que es de quien estamos hablando. Sin más, les dejo con él, que es lo más interesante. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria, por la presentación. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por hacerme partícipe de este evento, de estas jornadas. Agradezco, como siempre, tanto a la decana como a la directora del instituto, que siempre cuentan conmigo, a pesar de que no es mi sección es la de Ciencias Sociales, pero siempre tienen el detalle de contar con mi persona para estas jornadas. Bien, voy a intentar ceñirme a lo máximo posible a la hora, porque me gustaría también tener unos minutos finales para poder debatir o hacer, en fin, las intervenciones que ustedes consideren interesantes. Bueno, Antonio Martín de la Escalera, que es la ponencia de las que voy a tratar hoy. Antonio Martín de la Escalera, mi conocimiento de esta figura no viene a través de la revista Tropas Coloniales, aunque evidentemente es su mayor aportación intelectual. Mi conocimiento viene a través de, cuando estoy realizando la tesis doctoral y comienzo a estudiar a las élites ceutíes durante el periodo republicano, pues me aparece la figura de Antonio Martín de la Escalera, y es cuando comienzo a investigar y a buscar quién era este personaje que en un momento dado, durante la República, se convierte en el líder de la CEDA. Y bueno, vivo retrotrayéndome hasta su biografía y al periodo que es el que en este caso nos atañe principalmente, que es el periodo en el que se convierte en uno de los fundadores, colaboradores, redactor jefe, director, es decir, uno de las almas mater de la revista de África, la revista de Tropas Coloniales, posteriormente Revista África. Bien, bueno, pues Antonio Martín de la Escalera nace en Santander en 1892. Pertenece a una familia de... Su padre es ingeniero, una familia acomodada, tradicional, donde son 12 hermanos, profundamente una familia, como digo, tradicional, profundamente religiosa. 2 de sus hermanas se ordenan monjas, y bueno, es una familia tradicional donde hay un elemento cultural bastante importante, intelectual. Uno de sus hermanos, Federico, va a ser uno de los, va a ser ingeniero, va a ser una de las personas que más va a trabajar las cuestiones relacionadas con el hormigón. De hecho, acaba convirtiéndose en todo un experto y toda una figura señera en el tratamiento del hormigón. Incluso aparece en la revista, no sé si lo han visto, en la propia revista África Coloniales, aparece publicidad suya ofreciéndose como ingeniero precisamente en temas de entramados y de hormigón. Federico, ya digo, pasa su niñez y su juventud entre el Santander y Oviedo. Es un estudiante magnífico, es un estudiante sobresaliente. Ingresa en la Facultad de Derecho de Oviedo y obtiene, como ya comentó Federico, su nieto, finaliza carrera con nota de sobresaliente y premio extraordinario. Al terminar sus estudios de Derecho, opta, como su hermano Federico, por la carrera militar e ingresa en 1913 en el Cuerpo Jurídico Militar, obteniendo el número 13 de la promoción y ascendiendo al empleo de auditor de tercera. Una vez que sale, que es nombrado auditor de tercera,
pues pasa por varios destinos diferentes, todos en un corte desde la Santa Cruz de Tenerife. En un momento también está muy poco tiempo en Larache, Bilbao. Va cambiando de destino en muy poco tiempo, en muy poquitos años. Lo que me interesa, digamos, el momento más importante para él, para su propia vida y seguramente, bueno, para lo que nos trata, para lo que nos viene aquí a esta ponencia, es cuando llega a Ceuta. Ceuta llega en 1922, destinado como ayudante de campo de África, más que al protectorado, pasa a ser destinado como ayudante del campo del auditor general de la Sexta Región Militar y desempeña pues, comisiones en el cuartel general del Alto Comisariado de España en Marruecos, en Tetuán. Y a partir de ese momento es cuando queda vinculado Antonio Martín de la Calera a el norte de África, al protectorado y lo que sería luego, digamos, comienza el germen de ese africanismo. Ya veremos cuando hablemos un poco de los artículos que escribe Antonio, cuando habla de Marruecos, habla verdaderamente como una persona que está deslumbrada por la cultura y la civilización marroquí, digamos que es un enamorado se convierte en un enamorado de Marruecos. Durante estos años que está destinado en Tetuán, coincide con su hermano Federico Martín de la Calera y mantiene una intensa actividad jurídica entre Tetuán y Larache. ¿Cuándo queda vinculado definitivamente a Ceuta? Bueno, pues queda vinculado a Ceuta de forma sentimental, como quedan muchos, que es cuando conoce a la señorita Ana Ortiz de Saracho, una joven perteneciente a una de las familias de reingambre de la ciudad, con la que contrae matrimonio un año más tarde, en 1924, y con la que con el paso del tiempo, tendrá 5 hijos. A partir de ese momento comienza en Ceuta, para él se implica en la vida social y cultural de la ciudad. Por un lado es nombrado miembro de la Junta Municipal. Saben que durante este periodo ya de la dictadura de Primo de Rivera desaparece el ayuntamiento y se nombran las juntas municipales, que están formadas en principio, casi todos los que están nombrados para la Junta Municipal son militares, aunque luego posteriormente se va abriendo a elementos civiles, pero en principio son todos militares. Es nombrado, como ya digo, vocal de la Junta Municipal y comienza a implicarse, por ejemplo, en el Patronato Militar de Enseñanza, donde imparte clase de historia para bachillerato, y también comienza a escribir en la revista del propio patronato. La revista titulaba Vida Escolar. Es el inicio de sus preocupaciones intelectuales. Se va labrando a partir de ahí una idea africanista, la idea de España como agente protectora, como nación que tiene un papel que cumplir, una misión dentro del conjunto de las naciones europeas, una misión que cumplir en el norte de África. Y comienza, bueno, pues esa idea también, muy africanista, muy también vinculada con la posición de Ceuta y de Melilla, de ser enclaves, de ser lugares idóneos para la expansión de España en el norte de África. Como ya he dicho, Antonio no es solamente un militar africanista, un militar que se va convirtiendo en un militar africanista, sino también es sobre todo un intelectual que, como ya he dicho, tiene verdadero, se deslumbra por la cultura marroquí, se deslumbra por los paisajes, por las gentes de Marruecos y del norte de Marruecos. Casi toda la producción que él tiene relativa a Marruecos está escrita con mucho respeto hacia las tradiciones, costumbres, incluso hacia las fuentes jurídicas o el tratamiento que hacen los marroquíes pues respecto a sus leyes. Hay algunos artículos muy curiosos, muy significativos, como La justicia entre moros, donde se analizan precisamente esas normas formales, informales, el carácter religioso de las cabilas. Todo esto lo tiene perfectamente presente Martín de la Calera. Hay otros africanistas que también lo tienen, no solamente él. Es cierto que la gran mayoría de ellos suelen ser bastante, suelen mostrar una percepción sobre Marruecos bastante, no sé cómo explicarlo. Digamos que están imbuidos un poco de esa idea, imbuidos de la idea de comprender cómo es esa población del protectorado, ¿no? Y por Ceuta pasa exactamente igual. Ayer nos enseñó unos textos, pudimos escuchar algún texto, el panegírico sobre Ceuta. Pues por Ceuta le pasa exactamente igual. Por Ceuta es una ciudad a la que describe habitualmente sus artículos con auténtica pasión.
muchos artículos muy poéticos, y hace una defensa de la ciudad constante en diversos artículos, sobre todo en los momentos más difíciles para la ciudad. Pues hace una defensa bastante, ya digo, no solamente poética, sino también práctica de lo que significa Ceuta para el protectorado y para España, ¿no? Ahí es una foto, ahí tiene una foto también de oficial. La anterior está recién salido de la academia, es la foto de teniente, muy jovencito. Bien. Bueno, la revista de tropas coloniales, esa es quizás esa es su aportación más importante. La revista de tropas coloniales aparece, como ya os he comentado anteriormente, en el 23, aunque digamos, el 4 de noviembre, en una reunión del 4 de noviembre del 23, según lo recoge según lo recoge Cándido Lería, otro de los insignes africanistas de Ceuta. Se comenta que se imita el título, ya lo comentaron también, aunque hay grandes diferencias entre ambas revistas, pero de alguna forma copia o imita el título de la revista de tropas coloniales francesa, aunque ya digo que son totalmente distintas. La revista de tropas coloniales, la que se funda en Ceuta, es una revista, digamos, que surge de un impulso privado, en este caso, ¿no? A través de los militares africanistas, mientras que la francesa está sufragada por el ministerio. Bueno, su primer número ve la luz en enero del 24. Yo creo que, bueno, todos los que participan, hay una ponencia de José Antonio, que trata precisamente sobre todas las personas que van a participar, van a colaborar dentro de la revista. La revista tiene el subtítulo Propagadora de los estudios hispano-africanos, y constituye principalmente un órgano de expresión de los africanistas. Hay que ver en qué momento surge la revista. Yo creo que es muy importante, porque luego vamos a entender cómo hay unos cambios luego posteriores en la revista. La revista surge principalmente porque acaba de unos meses antes se ha producido la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, que ya saben que se produce en el año 23, y Primo de Rivera es una persona de ocurrencias, si se me permite la expresión. El dictador es una persona de ocurrencias, y muchas veces, bueno, pues no muy meditadas, y como él abanderado, es uno de los abanderados del abandonismo, o sea, decir, de dejar Marruecos, de abandonar Marruecos. No solamente promulga, o sea, habla del abandono de Marruecos, también incluso hace cábalas extrañas, como las permutas de Gibraltar por Ceuta y cosas por el estilo, que le encuestan en un momento dado el cargo. Bueno, pues él es ese tipo de persona, y ante el temor de que Primo de Rivera, que acaba de alcanzar el poder, una dictadura, pues tenga la idea de efectivamente llevar a cabo ese abandono del Marruecos, después del esfuerzo que había costado en vidas, hombres y cantidades ingentes para el erario público. Pues la verdad es que los africanistas entienden que hay que crear un órgano, estos que se reúnen, hay que crear un órgano de contrapropaganda. Es decir, hay que dejar claro al dictador que no se puede abandonar Marruecos de la forma en la que parece que puede suceder, ¿no? Es importante saber esto, o sea, tener claro esto, porque luego posteriormente va a haber cambios en las líneas de la revista, que tienen mucho que ver precisamente cuando ya deja de ser muy necesaria, para una vez que se produzca la pacificación. En el año 27, pues la revista deja de ser tan innecesaria, y por lo tanto el impulso ya no va a ser tan importante, y va a ser precisamente en ese periodo posterior en el que Martín de la Escalera va a tener mucho más relevancia a la hora de mantener la revista más allá, justo hasta la Guerra Civil. Bueno, fijaros la importancia que tiene la revista, incluso para el propio dictador, que cuando Primo de Rivera cambia de postura y decide que no va a abandonar, evidentemente que no va a abandonar la acción protectora en Marruecos, pues donde refiere ese cambio de actitud precisamente, pues es precisamente lo escribe y se publica en la propia revista. Hay un artículo de agosto del 25 en el que el dictador escribe un artículo titulado Nueva visión
del problema de Marruecos. Y ahí ya, precisamente, bueno, lo que viene a decir este artículo es que habla de la... Bueno, pues lo que viene a decir es eso. Dice, en asuntos de interés patrio no hay derecho a dejarse guiar por el amor propio, ni ser contumaz, ni negarse a las rectificaciones. Es decir, el dictador utiliza la propia revista, este órgano de propaganda, este órgano de contrapropaganda de los africanistas, como vía para expresar ese cambio de postura. Se ha hablado mucho, se ha hablado ya de la revista, se va a seguir hablando. Todos sabemos más o menos, es decir, no solamente hay africanistas, digamos, militares africanistas en la revista. Se ha calificado muchas veces de una revista, bueno, de germen del franquismo y cuestiones parecidas. Es cierto que muchos de los colaboradores de la revista luego van a tener un protagonismo importante en el alzamiento, es cierto. Evidentemente, mucha de la parte militar que ha trabajado, que ha vivido el protectorado y que ha luchado en Marruecos, evidentemente va a tener claro en el momento del alzamiento, va a tener claro en qué lugar se coloca. Pero aparte de eso, aparte de, digamos, de estos militares ya, que todos conocemos, pues hay otros muchos, que ya se ha hablado alguno de ellos. Está el propio Ramón Franco, está Fermín Galán, está Gonzalo de Reparaz, que es uno de los que más escribe en la revista, yo creo que es el que más artículos tiene. Gonzalo de Reparaz terminaría, posteriormente a la guerra, terminaría en el exilio y cercano al anarquismo. Gil Ben Umeya, que sabíamos que acabaría apoyando el nacionalismo marroquí. En fin, digamos que a pesar de que hay una componente importante de militares que digamos, africanistas en esta revista, hay otros muchos que les preocupa, que escriben en la revista en ese momento. Nadie puede imaginarse lo que va a suceder unos años más tarde, la República y luego la guerra, pero escriben en ese momento preocupados por el problema marroquí, preocupados principalmente por el problema de Marruecos. Se ha comentado también la calidad, lo comenté ayer con José Antonio, la calidad de la revista es excepcional, sobre todo la parte, no solamente los artículos, sino también la parte gráfica. Hemos visto las acuarelas, los dibujos de Bertucci, de Pitarch, de Carlos Miciano, las fotografías de Ros, de Patiño, de Flagria, en fin, bueno, realmente es de una calidad estupenda. Los artículos de Martín de la Escalera, que ya digo que aparecen, él está desde el primer momento en la fundación de la propia revista, aparece luego más tarde como redactor jefe, principalmente, digamos que asume la dirección real de la revista a partir de cuando Franco sí, apareciendo como director, pero es una dirección nominal. Cuando hay un momento en el año 28 que Franco dice, pide, o digamos, le dice a la Consejo de Redacción que quiere dejar la dirección, no se lo aceptan y entonces continúa Franco como director nominal, pero realmente el que lleva el impulso de la revista es Martín de la Escalera hasta el año 32. En el año 32 ya así aparece Martín de la Escalera como director de la revista y va a continuar con ella hasta el año 36, que como sabéis pues termina ese periodo durante la Guerra Civil que deja de publicarse la revista. Hay muchos artículos, hay algunos autores que hablan precisamente de él. No sé, por ejemplo, hablan de colaborador de los viejos tiempos. En algunos artículos de algunos autores que hablan de Martín de la Escalera como una persona muy, que está totalmente imbricado en la revista. Y hay un reconocimiento que ya comentó también Federico, hay un número extraordinario en 1928 que se hace un homenaje al propio Antonio Martín de la Escalera, al que se refiere su comandante, donde algunos compañeros pues agradecen precisamente toda la implicación que ha tenido con la revista y que va a seguir teniendo durante todo ese tiempo. En los artículos de Martín de la Escalera hay dos etapas, o yo suelo marcar dos etapas. Hay una primera etapa, que es la que desde el comienzo de la fundación de la revista, aproximadamente hasta los años, el año 30 aproximadamente, que los artículos de Martín de la Escalera tienen que ver principalmente con la descripción de la geografía y de la población, del Rif, de la Yebala, con constantes referencias antropológicas, con ciertos toques poéticos, muy alejado de los artículos de ese mismo periodo
que están escribiendo otros autores que están muy centrados, por ejemplo, en las acciones militares. Están describiendo lo que está sucediendo en ese momento en la zona del protectorado, en las acciones militares. Él no, en ninguno de los artículos que yo conozca de Martín de la Escalera, habla de las acciones militares. Es decir, todos sus artículos están dedicados a hablar a describir Marruecos y luego otras cuestiones que ahora hablaremos, ¿no? Pero la parte militar, digamos, la parte de las acciones militares, de las operaciones militares, no están en sus artículos como sí están en los artículos de Franco o de Mola. Ya digo, todos los artículos referentes como he dicho anteriormente, los artículos referentes al Marruecos y al trato cuando trata a la población marroquí, se hacen siempre desde un innegable respeto a lo que es a su condición, a la realidad cultural de la población, del protectorado, religiosa, social. En algunos artículos incluso hace digamos, una defensa, critica con bastante firmeza, critica los modelos coloniales europeos, es decir, él no considera que los europeos no deben imponer sus modelos, sino que hay un modelo, que es los modelos propios de la población del protectorado, que hay que respetar. Es decir, la acción colonizadora para él no puede consistir en trasladar o trasplantar nuestros modelos al modelo del protectorado, ¿no? Al modelo de los protegidos, ¿no? Bueno, entre los artículos descriptivos hay algunos muy interesantes. Hay una breve serie de artículos que comienza, el primero de ellos se titula Diario de un espectador, que luego cambia, pero lo escriben en verano del 26, y es, como refirió Federico en su primera intervención, refleja notas del viaje que hace con Bertucci por la zona norte, sale desde Schauen hasta Alucemas. Hay otras 3 entregas posteriores, aparte de esa, que se llama Notas del Rif, y además el subtítulo es Al margen de unas acuarelas, evidentemente refiriéndose a todo el trabajo de Bertucci que le acompaña, y esas acuarelas aparecen reflejadas en la propia revista. Donde escribe también mucho en este periodo es en la sección Ecos, donde hace reflexiones, sobre todo, como ya he dicho, no trata las operaciones militares, sobre todo hace reflexiones relativas a cuestiones de geopolítica. Es decir, trata temas del momento de actualidad geopolítica, trata el tema turco, el problema turco que hay en ese momento, las cuestiones relativas a Siria, los problemas que tiene el Reino Unido en Siria, en Afganistán, en fin, trata cuestiones geopolíticas del momento, ¿no? Además con un gran conocimiento de ellas, ¿no? También de la política francesa e italiana en el Mediterráneo. Forman parte de su contribución en la sección de Ecos. También hay otras contribuciones de tipo histórica, habla de la batalla de Tetuán, habla también de la toma de Argel, aprovecha en todas estas artículos históricos, aprovecha también para hacer bastantes críticas o introducir críticas sobre todo al modelo español a la hora de la colonización. Él es muy crítico con nuestro modelo en muchos aspectos, y admirador de otros modelos, sobre todo del francés. El modelo francés para él tiene, sobre todo, algunos componentes humanos como Lyaté, que para él es al que admira mucho. Bueno, ¿cuándo va cambiando un poco? ¿Cuándo va cambiando su forma el contenido de los artículos? Pues principalmente a partir de 1930, ¿no? ¿Qué sucede en 1930? Pues la dictadura está agotada, se ha agotado, el cambio de régimen está próximo, y vuelve a haber otra vez una preocupación por qué va a pasar con la acción de España en el norte de Marruecos. Y vuelve otra vez a esa inquietud que había tenido con la dictadura, y esa inquietud que puede producir, esa inquietud ante el posible, más que posible, cambio de régimen que parecía que se estaba viniendo, ¿no? Bueno, pues hay algunos libros, hay algunos comentarios, algunos artículos interesantes, por ejemplo el de 25 lecciones de historia naturalista, que es muy interesante porque hace un repaso, es de enero del 30, hace un repaso a
parte de la historia de España, hace una crítica a toda la monarquía, a Florida Blanca, hace una crítica a los ilustrados, hace una crítica prácticamente a todo nuestro pasado, desde una visión además organicista, ¿no? Una visión que estaba muy de moda en ese momento, que es la visión de las naciones como algo orgánico, ¿no? Como seres, ¿no? Con partes de un solo ser, que además en ese momento está muy en boga. En varios movimientos esa visión organicista está en boga, por ejemplo, en el fascismo italiano, pero también en el krausismo español, también esa visión organicista está muy de moda. Ten en cuenta que Martín de la Escalera es un intelectual. O sea, más allá de su componente militar, jurídico, es realmente un intelectual. Y, por ejemplo, uno de sus referentes principales es Ramiro de Maeztu. En muchas cuestiones se parece mucho a él, sobre todo en lo heterodoxo que es, que ya veremos un poco por qué le digo que es un poco bastante heterodoxo en algunas cuestiones, ¿no? Hay un artículo también de 1930, que es de octubre del 30, un poco antes ya de la llegada de la República, en la que lo que pide es que, como sucede en otras naciones, las cuestiones relativas a la acción exterior, a la acción colonizadora, deben quedar fuera de la discusión entre derecha e izquierdas. Él lo publica se publica en el África en octubre del 30 y luego aparece una editorial muy parecida en mayo del 31, o sea, se anticipa a esa idea que es recurrente además de separar la acción colonizadora de los vaivenes políticos. En otro artículo también del mismo año, de 1930, pues alaba, como os he dicho, la política intervencionista de Italia, por ejemplo. Ten en cuenta que en ese momento el fascismo italiano seguramente es uno de los modelos políticos y sociales en Europa, y para muchas en contraposición con otros modelos políticos y en contraposición también con otras formas de colonización. Realmente, como ya digo, tiene mucho que ver con Maeztu, con la forma de entender la historia y la tradición española, que tiene que ver sobre todo con ese catolicismo tan importante, con ese vitalismo típico de Maeztu. Bueno, pues gran parte del pensamiento de Martín de la Escalera tiene que ver con esto. Él continúa según va avanzando, continúa con su acción, con su trabajo dentro de la revista, hasta que se le preparan las elecciones para las elecciones municipales de abril, que darían finalmente paso luego a la República, ¿no? Él se implica en esos momentos en la vida política de la ciudad, a pesar de que todavía es militar, pero se implica. Él, por ejemplo, fijaros, en la propia revista hace referencia a cómo el entonces comisario, el alto comisario, el señor, pues recibe, que en su momento que es Orgaz, creo que recibe a una representación. Es que no lo veo bien. Orgaz después. Bueno, recibe el propio, se hace referencia en la página, en la sección de ecos de la revista, se hace referencia a cómo el alto comisario recibe a la agrupación de defensa de Ceuta. La agrupación de defensa de Ceuta va a ser una agrupación que va a intentar, a pesar de que los partidos monárquicos están desarbolados, va a intentar de alguna forma constituirse como referente conservador en la ciudad de cara a esas elecciones municipales. Obtendrá 7 diputados. Ganará con amplia mayoría la conjunción republicano-socialista. Pero él participa, no solamente porque aparezca casualmente solamente la recepción del alto comisario a esta agrupación, sino también porque Antonio escribe en el diario de Ceuta, que se convierte en el órgano de propaganda de la agrupación. Y además porque ese diario de Ceuta se imprime en la misma imprenta que la revista África. Por lo tanto, hay una vinculación importante. ¿Qué sucede cuando llega la República? Bueno, pues cuando llega la República, en ese momento es auditor de brigada, lo que es teniente coronel, hace su juramento a la República y pasa a la reserva, a retirado, acogiéndose a los decretos de Azaña del año 31, los decretos que van de abril a septiembre.
Y a partir de ese momento, Martín de la Escalera se dedica principalmente a la abogacía, se dedica a asesoramiento de empresas importantes como Iberdrola, y continúa con su labor en el África, que ya digo, a partir del 32 será su director ya en el propio el encabezado de la propia revista, ¿no? Será el director efectivo, ¿no? Más allá de la parte de lo que hacía el general Franco, que estaba como director nominal. Bien, volvemos al mismo problema, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El nuevo régimen, ¿por dónde va a lidiar, dónde va a tirar por la cuestión de Marruecos? Los africanistas vuelven a temer otra vez que pueda aparecer ese abandonismo, como ya he dicho anteriormente, cuando ya está el régimen está cayendo, pero es que ahora tenemos una república y un nuevo régimen, y hay que ver hay un temor a ver cuál va a ser la línea que tome respecto al problema al protectorado, que ya ha dejado de ser un problema, está pacificado. Pero hay ese temor, entre otras cosas, porque sobre todo las fuerzas de izquierda del país son declaradamente abandonistas, y una parte del ejército también, sobre todo los junteros. Bueno, pues hay un artículo que habla se titula "A propósito de una visita, una política hispanoafricana por encima de toda discusión", que vuelve otra vez a reivindicar el hecho del enclave de Ceuta y Melilla para la empresa africana, vuelve a decir que hay que ser como Francia o Italia, en fin, vuelve a reiterar otra vez esa necesidad de no abandonar el esfuerzo que se ha hecho respecto a Marruecos. Lo cierto es que durante la República, como luego se verá, durante la República se mantuvo la misma política con respecto al protectorado que había habido anteriormente. Incluso en algunas cuestiones, como la represión de los nacionalistas marroquíes, fue incluso más dura. Y además recordar que precisamente en el 34, durante la República, se lleva a cabo la ocupación de Sidi Ifni y de Cabo Jubi, ¿no? O sea, que digamos que no hay una política durante la República, una política de abandono. Hay algunos artículos muy interesantes. Hay uno de julio del 31 sobre Ceuta y Melilla, sobre la posibilidad de un abandono, cómo dejar a Ceuta y Melilla, cómo abandonar Marruecos. Ceuta y Melilla quedarían al amparo de qué potencia extranjera podía ocupar esa parte del Marruecos norte, del Marruecos español hasta ese momento. No se puede abandonar, porque claro, incluso la opción que dice es o mantener, la opción que da en este artículo es o mantener la situación actual, es decir, de España protegiendo a España como entidad protectora del norte, o un Marruecos independiente. Esas son las dos opciones que él da para evitar que Ceuta y Melilla se vieran ahogadas por otra potencia, ¿no? Hay una también muy interesante que se llama Las carreteras de Marruecos, que me gustó mucho, me encantó, porque realmente era un poco visionario, ¿no? Hay un artículo muy bueno que se llama Las carreteras de Marruecos, que habla sobre las infraestructuras que hay que seguir acometiendo en Marruecos. España desarrolla una labor muy importante en el norte, un norte que está muy atrasado, mucho más atrasado que la zona francesa, y desarrolla un papel muy importante dentro de nuestras limitaciones. Lo más interesante para mí de ese artículo, se llama Las carreteras en Marruecos, lo más interesante de ese artículo es que él dice que la acción protectora de España en Marruecos no puede ser económica. O sea, no puede estar basada en la economía, porque entonces habría que abandonarlo. Es decir, no es rentable. Es decir, la acción protectora es una apuesta que hace España por tener una política, una presencia al otro lado del Mediterráneo, pero que evidentemente no es España no tiene una necesidad de Marruecos desde el punto de vista económico, porque realmente Marruecos es una carga para España, como pasa con Francia o Inglaterra con sus imperios, con el problema que tiene Inglaterra con la India, que para él es un elemento de recurso importante, recurso económico, y él dice que para nosotros no, para nosotros, y es verdad, para nosotros Marruecos es una carga económica importante. De hecho, el despegue económico de Marruecos de España no se produce precisamente hasta que España se deshace o sale del protectorado, que para España Marruecos era una carga muy importante, una carga económica me refiero. Pues él defiende esa idea, que no puede ser por cuestiones económicas, sino por el interés de España de seguir siendo la potencia que está al otro lado del estrecho, pero sabiendo pues perfectamente que económicamente él llega a decir lo ideal es, si es por cuestión económica, hay que abandonarlo. Bueno,
viaja durante él sigue manteniendo durante este tiempo que ya no está en el ejército, sigue manteniendo su interés por Marruecos, evidentemente, sigue trabajando en la revista, realiza un viaje con Clara Campoamor por el norte, hay correspondencia que enseñó alguna de las cartas enseñó Federico, es decir, que tiene una correspondencia con personas de relevancia, como ya digo, como Clara Campoamor. Llega un momento que también comienza a acercarse a otros elementos intelectuales, como al grupo de Ángel Herrera Oria, que también dijo Federico, había sido compañero de clase, y comienza a escribir también en el diario El Debate. Y comienza a entrar en política. Tiene un contacto con Gil Robles, que considera que, digamos, que el partido, en ese momento Acción Popular, luego se integraría dentro de la CEDA. Pues de alguna forma digamos, las posturas que tiene Gil Robles con respecto a la República, una República muy marcada por el anticlericalismo, pues Antonio Martín de la Escalera es una familia tradicional, muy católica, muy religiosa, y digamos que él pues cree que la opción que más se asemeja a lo que a sus idearios es el de la acción. El Partido Acción Popular, y además también porque es accidentalista, es decir, no entra en la cuestión del régimen de si la monarquía o república. Sabéis que la CEDA era accidentalista, es decir, no le interesaba tanto si volver a una monarquía. Es más, yo creo que nadie hablaba en aquel momento, no había monárquicos ya que desaparecieron, en España desaparecieron los monárquicos como por arte pues realmente lo que importaba era cambiar algunas cuestiones relativas a la república, importante, sobre todo sobre todo la cuestión religiosa, más que cambiar el sistema, cambiar la forma de Estado, ¿no? Que para ellos era eso, accidental. Lo importante era poder gobernar y poder hacer algunos de estos cambios o reformas importantes, ¿no? Bien, pues Martín de la Escalera continúa en política y llega a ser el presidente de Acción Popular, que es cuando yo lo conozco durante el estudio de para mi tesis, y comienza a hacer política. Ya digo, es el presidente de Acción Popular, de luego la CEDA, y al principio mantiene una postura igual que la CEDA, pues mantiene una postura, digamos, moderada frente al régimen, al nuevo régimen republicano. De hecho, no tiene reparos incluso en alabar algunas de las cuestiones de las acciones que llevan a cabo personas que no son evidentemente de su corte político. Hay un artículo en julio del 33 en la revista África que alaba, por ejemplo, las gestiones que está haciendo el que entonces era diputado por Ceuta, Sánchez Prado. Sánchez Prado, que luego finalmente sería alcalde, pero en aquel momento fue alcalde, diputado, y luego volvió a ser alcalde. En aquel momento era diputado por Ceuta. Pues él alaba las acciones. Llega y escribe: se ha de aplaudir sin distinción de ideologías desde todos los sectores de Ceuta por alguna de las acciones que había llevado a cabo Sánchez Prados. Hay un cambio muy importante también en su forma de pensar cuando llega el golpe del 34. En octubre del 34, que además es un mes que tampoco se publica la revista no tiene publicación en octubre del 34, y cambia también, comienza una tendencia a una radicalización del pensamiento de Martín de la Escalera, como le sucede a gran parte de la élite conservadora española, prácticamente toda, porque el golpe del 34 lo que supone es, la idea que subyace es que no se va a dejar gobernar a la derecha de forma cómoda, sino que llegado el momento pues se va a recurrir incluso a la acción violenta, como pasó en el 34. A pesar de esto, a pesar de esta radicalización, es una persona cabal. Antonio Martín de la Escalera es una persona muy cabal y muy, digamos, muy comprometida con sus principios, y, por ejemplo, no tiene ningún problema en defender a encausados por contrabando de armas y sedición e intento de sabotaje al que era médico municipal y militante del PSOE, Velasco Morales. También participó en la campaña de petición del indulto del sargento Vázquez, que sabéis que fue un sargento que se pasó al lado de los alzados en Asturias y que finalmente fue condenado a muerte. A pesar de las peticiones, hubo peticiones de todos los sectores sociales y políticos de la ciudad para que se conmutara la pena por cadena perpetua, pero no hubo tal. Finalmente fue fusilado.
ya digo, comienza a ser cada vez más crítico, y la tensión que se va mascando, la tensión que está pasando en el conjunto de España, pues también está trasladada aquí en Ceuta. Hay un incidente importante en uno de los mítines en el 24 de octubre del 35. Hay un problema de orden público, y aquí lo importante de lo que sucede en aquel momento es la respuesta que da, o digamos lo que dice Martín de la Escalera respecto cuando termina ese acto, que ya digo que acaba que ha tenido un problema de violencia dentro del acto, ¿no? Él dice, cuando termina el acto, dice, justifica el surgimiento de Acción Popular. Dice, el surgimiento de Acción Popular se debe a la época del bienio. Por los gobernantes del mismo hirieron extraordinariamente los sentimientos religiosos del pueblo español, arrancando crucifijos del cementerio, suprimiendo la enseñanza religiosa en las escuelas y otros desmanes en persecución de la inmensa mayoría del pueblo español. Es decir, justifica la existencia de Acción Popular como por el problema clerical, por el problema religioso que se produce durante la República. Y además es algo que él repite constantemente en muchos escritos, no solamente en África, no, pero en otros escritos que él hace en algunos diarios, y él constantemente habla del problema del ataque al catolicismo, ¿no? También hace referencia a un concepto muy típico de los conservadores, que es la clase neutra. Él habla constantemente, refiere a la clase neutra como esa clase no politizada, que de alguna forma no está en ninguno de los dos extremos y que existe y que tal y cual. Es muy típico también de los conservadores, de hecho, de los conservadores, y luego después también, por ejemplo, el propio régimen franquista va a tomar esa idea. Es decir, va a hablar de clase neutra, no va a hablar de clase neutra directamente, pero sí que va a decir lo importante no son los políticos hay que dejarlos fuera, sino lo importante es pues trabajo, bienestar, patatín, patatán, pero esto de las cuestiones partidistas y políticas hay que dejarlas fuera, ¿no? Pues esa idea de la clase neutra aparece también en él, como ya digo, aparece en otros, ¿no? Bien. Ya finalmente, pues se produce ya digo que se produce una radicalización importante. Él en un artículo del Faro de Ceuta en noviembre del 35, en el Faro de Ceuta habla de hazaña como bicho repugnante, o sea que digamos que está claro que está produciendo esa radicalización que sufre él, como está sufriendo por prácticamente todo el país. Sigue trabajando en la dirección de la revista África, es elegido presidente de la Asociación de Prensa de Ceuta en enero del 36, y llegamos a la Guerra Civil. En la Guerra Civil, Antonio se incorpora, pide la reincorporación al ejército, y una vez que estalla el alzamiento, y queda movilizado en Ceuta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que toda su actividad política, y no solamente su actividad política anterior, sino sobre todo también ciertas cuestiones como la defensa de los socialistas, de un socialista en los juicios, en los consejos de guerra posteriores al golpe del 34, etcétera, una serie de cuestiones, pues está en el punto de mira de los falangistas, del grupo falangista que aprovecha el alzamiento para hacer auténticas, la represión en Ceuta se lleva principalmente a cabo por los grupos de falangistas, que eran muy pocos, pero de una violencia importante. Bueno, pues uno de los que tiene que salir de Ceuta es el propio Antonio Martín de la Escalera, a pesar de estar movilizado, a pesar de haber sido uno de los, un africanista declarado, etcétera, un conservador. A pesar de todo eso, tiene que buscar una salida. Habla con su hermano Federico y efectivamente, Federico habla con el comisario, con el alto comisario, que era Orgaz, ahora sí, y consigue que sea trasladado a Tetuán, ¿vale?, donde se hace cargo de la oficina de prensa del ejército en Marruecos. Es decir, tiene que salir de Ceuta por el temor a que los falangistas lo pasen. Cuando la sublevación fracasa, evidentemente, y ya comienza, está claro que la contienda va a durar más tiempo, es trasladado al cuartel general a Salamanca, y es llamado para ejercer como juez especial. Y estará en la asesoría del cuartel general, encargada de organizar precisamente la represión en las zonas tomadas por los alzados mediante jurisdicción militar.
es decir, independientemente de que podamos entender que podía ser más o menos cruel o injusta, pero sí que es cierto que todos estos procesos se llevaron a cabo dentro de o utilizando la jurisdicción militar. Entre los estos organizadores de la represión destacará el auditor jurídico Martínez Fuster, que tenía bueno, un gran ascendiente o una relación muy importante con el general Franco, y que además, que es un hombre de confianza de Franco, y que tiene una enemistad declarada con Martín de la Escalera. Y hago esta referencia porque luego comentaré algo que sucede posteriormente. Bien, en noviembre del 36 es nombrado auditor del Tribunal Militar Permanente, que debe organizarse ante la inminente caída de Madrid, que no se produce, entonces, por lo tanto, se mantiene dentro de los tribunales militares del Ejército del Norte. Lleva a cabo varias misiones, acuerdos con la Iglesia, tiene contacto con el cardenal Gomá para cuestiones relativas al servicio religioso castrense, en fin. Y una de las cuestiones más importantes, para mí más llamativas e interesantes, es su participación en el juicio contra el falangista Hedilla, ¿no? Sabéis que Hedilla era el sucesor de José Antonio Primo de Rivera. Cuando Franco, siguiendo esa doctrina que he comentado, no quiere políticos, evidentemente no quiere ningún tipo de componente político en el nuevo régimen que se está fraguando, que deshacerse de todo el elemento político que le ha servido para el alzamiento, pero que no le sirve, que no quiere que le sirva para el próximo régimen, que es Falange y los tradicionalistas. Y hace ese decreto de unificación en el 37, obligando a todos a unificarse en un solo partido, una especie de amalgama, un partido único absurdo, totalmente absurdo. Cualquiera que conozca un poco el tradicionalismo, amalgamarlo con la Falange, que es una especie, bueno, pues es lo más parecido al fascismo español, bueno, pues realmente es una cosa absurda, ¿no? No tiene nada que ver, son como el agua y el aceite. Bueno, pues obliga a esa unificación Franco, ya digo, porque tiene esa idea de quitarse cualquier elemento político del nuevo régimen, y le toca defenderlo, precisamente le toca hacer la instrucción al propio Martín de la Escalera, que consigue que está, él dice en sus informes que se está exagerando, porque se pide la pena de muerte de Hedilla. Pues está exagerando, se están torciendo los hechos, están desvirtuando, están exagerando, y finalmente Hedilla es conmutada la pena de muerte gracias a la intercesión de Serrano Súñer. Si no, pues no sabemos exactamente qué había pasado. Y otro de los casos importantes que él lleva es el de Arrese, otro falangista también condenado, y el que consigue que la condena pues quede en 2 años, la pena de prisión de 2 años, porque parece ser que Arrese era bastante rebelde y no quería venirse con nadie, y al final le cayeron 2 años, ¿no? Pero ya digo que él estuvo en esa instrucción intentando rebajar todo lo posible la pena de estos falangistas, a los que veía que evidentemente el delito de rebelión no era tal. Y luego hay otros incidentes muy importantes que suceden durante la guerra, que le van a marcar, y que yo creo que es una de las cosas que más le van a marcar luego en el desafecto que va a tener el régimen hacia él, y es cuando se reúne con Gil Robles. Gil Robles sale al momento que se produce el alzamiento, sale de España, se refugia en Portugal, y posteriormente se reúne con algunos antiguos miembros de la CEDA, se reúne en una finca, la finca Rodas Viejas de Salamanca, propiedad también de otro exdiputado de la CEDA, y hay una reunión que, a ver, está la foto, yo creo que sí que esta es de su época, esta foto es de su época de aquí. Esta es la del Congreso Administrativo del 35, que hay un artículo, hay un número dedicado al Congreso, muy interesante. Esa es la foto. Ahí está el que está con gafas y uniforme, uno de los más altos, pues ese es Antonio. Y el que está en el centro es Gil Robles. Bueno, pues esa reunión produce un malestar horrible en el cuartel general, y tan horrible como que hay una tensión importante con él, con Martín de la Escalera, porque consideran que es desafecto al nuevo régimen.
y ha dicho, el nuevo régimen no quiere políticos, reunirse con Gil Robles, él tiene que explicar mediante una carta que dirige precisamente a Martínez Fuset. Una carta que dirige a Martínez Fuset, es decir, a su enemigo o a la persona con la que no tiene, tiene una relación de enemistad, pues sabiendo que es una persona que tiene contacto directo con Franco, pues le manda una carta en la que le explica que no es una reunión política, sino que es una reunión de amigos. Sabemos de la carta, de la existencia de esa carta, porque Rafael, su hijo, nos lo contó en su momento y Rafael la rompe esa carta un poco, con rabia por ver cómo su padre se tiene que humillar ante Fuset, porque pidiendo un poco de cierta clemencia o que le ayude a no caer en desgracia totalmente, que ya lo estaba, a caer en desgracia totalmente con Franco, ¿no? Y el segundo incidente es después de la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, sabéis que es una victoria del bando republicano. Cuando parece que la guerra está casi acabada y el ejército alzado pues prácticamente domina ya la situación, pues se sufre un revés muy importante. La batalla del Ebro es un revés muy importante que incluso llega a minar en parte el prestigio que tiene Franco. Incluso empieza a haber rumores de si es capaz o no es capaz. Hay también Martínez Anido sale en esas críticas importantes dentro del ámbito militar a lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, pues se le pide, se le ordena a Federico que haga... siempre digo Federico. A Antonio Martínez de las Carreras se le pide que haga un informe. Entonces él recorre, como juez, recorre todo el frente, toma testimonios y una vez terminado hace un informe, eleva un informe, se entrevista con el propio general Franco y en ese informe dice que no ha habido fallos en la parte, digamos, en las operaciones, en la parte de los alzados, sino que lo que ha habido es que el Ejército Popular ha utilizado muy bien la información que tenía y ha sabido aprovechar las oportunidades. Es un poco más o menos lo que dice ese informe, ¿no? Parece ser que hay una cierta tensión en esa entrevista con Franco. Él le dice que según Vegas Latapie, porque sabemos de esa conversación por Vegas Latapie, que dice: yo estaba allí para juzgar pero no para condenar. Es decir, hay una cierta tensión. Franco quiere un responsable. Es otro de los enfrentamientos que va a tener con Franco y que evidentemente pues le van a acarrear luego posteriormente pues el desafecto del régimen, ¿no? Lo sabemos, ya digo, por Vega Latapie, que es compañero auditor y que con el que está el último permiso que está en Ceuta antes de morir. Bien, se mantiene en Calatayud, escribe una última carta a su esposa, a Ana Ortiz, donde le comunica que le van a dirigir a Cartagena para poner orden en la represión de la ciudad, porque parece ser que está ganada en ese momento para el bando sublevado. Se embarca en el Castillo de Olite. El Castillo de Olite es un carguero. Es un carguero que no tiene... Ahí está el Castillo de Olite. Es un carguero que no tiene... Es un buque muy lento y que además no lleva sistema de radiotelegrafía y por lo tanto cuando sale la flotilla que va a entrar en Cartagena con la idea de que la Cartagena está tomada por los sublevados, pues resulta que este barco va un poco, digamos, por libre, porque no tiene contacto radiotelegráfico con el resto de la flota. En un momento determinado hay un cambio en Cartagena, se vuelven a hacer otra vez con el poder las unidades republicanas, se vuelven a hacer con el poder en Cartagena y sobre todo con la Ensenada y con toda la artillería que domina la Ensenada. La flotilla se da la vuelta y el carguero sigue hacia adelante. El carguero sigue adelante, se da cuenta cuando está entrando ya en la Ensenada, se da cuenta de que está solo. Comienza a girar, pero es bombardeado y mueren en el naufragio 1.476 personas de las 2.112 que estaban embarcadas. Y quedaban solo 23 días para el final de la guerra. Uno de los, Martín de la Escalera, parece ser, y estaba embarcado junto con todo el personal de auditoría, no muere, parece ser que no muere en la explosión, sino que llega a las costas, desangrado, y se sangra en las costas, y su cadáver, pues se queda en las playas,
identifican que es él porque lleva las insignias del cuerpo jurídico y es trasladado posteriormente, cuando es reconocido, es trasladado a Ceuta, donde recibe sepultura. Es un gran error del bando nacional, es un gran error del Ejército Nacional el Castillo Olite. O sea, lo que sucede en el Castillo Olite es ese exceso de confianza, de creer que la posición está tomada, de mandar en un carguero sin comunicación a esa gran cantidad de tropas y de personal, pues es un error gravísimo. Y el régimen lo tapa, es decir, el régimen no habla de Castillo Olite y prácticamente lo que hace es todas aquellas personas que han tenido vinculación con el Castillo Olite pues son un poco silenciadas o apagadas, ¿no? Tras el fallecimiento, la familia cae, ya digo, en un cierto vacío por parte de los compañeros. La viuda solicita al ministro de Gobernación, que además ese ministro de Gobernación era antiguo compañero de Martín de la Escalera, compañero auditor, Blas Pérez González, solicita una administración de lotería, que sabéis que era algo muy típico de las viudas del Frente, pues solicitar una administración para completar la exigua pensión de viudedad, que era bastante exigua, bastante pequeña. Bueno, pues se la deniegan y dicen que con la pensión tiene más que suficiente. Creo, sinceramente, que el problema de Federico, de Martín, de Antonio, tengo una manía estoy mirando a Federico y siempre me equivoco. El problema para Antonio Martín de la Escalera, no solamente el Castillo Olite, es todo por eso hablaba antes de heterodoxo, ¿no? Porque es un heterodoxo en muchos sentidos. No es una persona alineada 100% con el régimen, es una persona que tiene, pues que es capaz de hacer cosas que van en contra, digamos, de lo que se espera de alguien conservador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, unido al desastre del Castillo Olite, hace que prácticamente pues caiga en el olvido, a pesar de que ha sido uno de los fundadores de la revista África, a pesar de que ha compartido con los grandes generales, con los militares que han sido los artífices del alzamiento, pues que ha compartido espacio en la revista y que los que tienen un conocimiento que se conocen, pues a pesar de todo eso, pues cae en el olvido. Y nada más, muchísimas gracias. Me he pasado un minuto. Bien. Dime, Federico, pero que sea fácil, ¿eh? Bueno, lo primero es darte la enhorabuena. Eres un experto en Martín de la Escalera, en Antonio, ¿eh? Antonio, perdón. Estás hecho un experto y más que tenemos que trabajarlo. Una pregunta. Mira, ¿tú crees, de lo que tú conoces, de lo que conocemos, de lo que hemos podido leer, de su pensamiento, ¿tú crees que el desastre del 98, o sea, yo, por ejemplo, su hermano, que empezó la carrera de ingeniero de caminos, y él va a la promoción, a la 7ª promoción de infantería, ingresa a la Academia de Infantería, la 7ª promoción con Orgaz. Ahí nace la amistad de Federico Martín de la Escalera con Orgaz, porque eran muy amigos. Pero después, harto de hacer guardias ahí en Santander, se va a la Academia de Guadalajara de Ingenieros, porque su vocación era las matemáticas y el hormigón armado y todas estas cosas. ¿Tú crees que en mi abuelo el tema del 98 le podría influir en algo en todo su recorrido de pensamiento? Esa es una pregunta que te hago. Bueno, yo creo que está perfectamente influido, como están influidos todos los hombres, todos los intelectuales de su tiempo. Están todos influidos de alguna forma. Le digo que el pensamiento, el que, digamos, el más próximo a su pensamiento es Maeztu, ¿no? Y Maeztu es el chico díscolo del 98, pero es del 98. Y en muchos aspectos se parece mucho a él. Es decir, en algunos aspectos, ¿no? Él lo tiene claro. Él no cambia Martín de la Escalera no cambia de postura con respecto a Marruecos, cosa que sí hace Maeztu, ¿no? Maeztu cambia de postura, es muy crítico, muy duro contra la ocupación, sobre todo contra la acción de Maura, pero luego después va cambiando. Bueno, pues no, Antonio sí que mantiene la misma idea sobre Marruecos, sobre la acción en Marruecos toda su vida, ¿no? Pero sí que es cierto que está influido por el 98, como están influidos todos, sobre todo por esa idea de resurgimiento de la nación,
de vuelta, esa idea del pasado como elemento, digamos, renovador, curiosamente, ¿no? Volver al pasado para renovar el presente, ¿no? Y esa es una idea que está en el 98 y que está en todos. Y yo creo que él es un hombre de su tiempo. Está influido totalmente por lo que está pasando. Y está influido por eso y está influido por luego las doctrinas que hay posteriores. Es decir, hay que ver a cada personaje en el momento histórico que está viviendo. Tú no puedes separarlo del momento histórico. Por eso decía antes que la revista, aunque muchas veces se habla, es cierto que muchos militares acaban luego en el bando sublevado, pero es cierto también que hay que verlo en el momento que está sucediendo. En el momento el problema es Marruecos. Que Marruecos en ese momento, Marruecos es el que cambia la historia de España. O sea, el hecho de la acción de España en Marruecos cambia la historia de España y casi la historia de Europa. O sea, que realmente hay que mirarlo siempre en esa perspectiva, ¿no? Lo de Ramiro de Maeztu yo nunca lo he tenido tan claro, pero sí es cierto que él sí que tiene, durante la Guerra Civil, precisamente por la relación con Eugenio Vegas Latapié, que este era un fundamentalista, o sea, este era monárquico y católico, ¿no? De hecho, fue preceptor del rey, Eugenio Vegas Latapié, que hace amistad aquí y tiene el libro ese tan bonito que se llama Frustración en la Victoria, que son de muchos que hicieron la guerra en el bando nacional. No era para perpetuar al general Franco en una dictadura, o al menos o mínimo 40 años que estuvo. Y él, su último artículo que escribe durante la Guerra Civil, en el año 38, lo podéis comentar, lo podéis ver en el ABC de Sevilla, se titula del ideario de Maeztu, Estado botín, Estado servicio. Es un artículo que lo que él ve ya al final de la guerra, tal, ¿no? Critica la pseudodemocracia esta de enchufismo, de amiguismos y de tal que ha habido durante la República y lo que ha provocado esa escisión, esa catarsis entre la sociedad que ha llevado a la guerra, y evoca que los más preparados, es increíble, ¿eh? Esto lo pensamos ahora y vemos lo que estamos viviendo y tal, que la gente más preparada son los que tienen el destino de servicio, Estado botín, Estado servicio. Esa dualidad. Dejamos el Estado botín y vamos al servicio. Claro, en mi casa siempre se hablaba que o mi abuelo se exiliaba o hubiese a lo mejor sido ministro o alguna cosa así. Y una aclaración, la enemistad no es mi abuelo con Martínez Fuset, no, es de... tú lo has dicho, ¿cómo se llama el ministro de la Gobernación? Blas Pérez. O sea, Blas Pérez era capitán jurídico, era premio extraordinario. También tiene doctorado ahí de la Universidad de Barcelona. Y los que no se podían ni ver era Blas Pérez con Martínez Fuset. No se podían ni ver. Eran los tres que tenía Franco en el cuartel general del aparato jurídico que estaba rodeado. Sí, pero la carta que escribe... Se la escribe a Blas Pérez. A Blas Pérez. Blas Pérez. Yo tenía entendido que, vamos, yo estaba delante cuando mi padre, indignado, la rompe. Yo ahora me rasgo las vestiduras porque esa carta hubiese sido un documento magnífico. Fíjate que yo en la entrevista con tu padre creía que había sido a Fuset, no sé por qué. Bueno, porque son imprecisiones y tal. Bueno, no, pero es importante. Pero sí. Eran los dos, no se podían ni ver. Y eso está escrito en el libro de Eugenio Vegas Latapié. No, yo quería conocer tu opinión del peso que Antonio tuvo. Yo he intentado en la ponencia de mañana definir algunos grupos de afinidad dentro de la revista. Hay 151 militares que escriben en el periodo y hay 27 jurídicos, que se dice pronto. Hay 54 de infantería, hay menos de caballería, de artillería que jurídicos, que era un cuerpo muy pequeño, como tú sabes. ¿Tú crees que fue el peso de Antonio? Porque además el primer jurídico que entra, junto con Cándido Lería, porque alguien ha hablado del Nido, pero del Nido entra después y como colaborador, además. Sí, escribió el primer número, pero está claro que ellos se incorporan antes de que la revista se publique y tal. ¿Tú crees que tiene que ver con ese peso que Antonio... Luego hubo jurídicos prácticamente de todas las promociones hasta el año 36 que se incorporan, con el peso que Antonio tuvo intelectual, que tuvo ese grupo de... Porque si no es que se explica poco, ¿no? Es decir, ese fuerte peso... Sí. Bueno, yo creo efectivamente que tiene que ver mucho con el no deja de tirar de compañeros
ofrecer o tirar de compañeros de cuerpo, ¿no? Que es más. Luego, además, también hay que decirlo, sin minusvalorar a la infantería y la caballería y todo el resto de las armas, que evidentemente la formación que tienen en aquel momento, la formación que tienen los oficiales del cuerpo jurídico, como los oficiales de ingenieros y demás, es superior a. Entonces, digamos que es más habitual que escriban personas que tienen una mayor formación y quizás a lo mejor incluso un poco más de tiempo también para dedicarse a esas labores que a lo mejor los que estaban en el frente evidentemente se podían dedicar poco. Y además no hemos hecho referencia, pero muchos de los autores, de los escritores de la primer tramo de la revista van desapareciendo, van cayendo en los primeros tiempos, y son gente que está combatiendo. Por lo tanto, digamos, exigirles además que también escriban, pues es un poco complicadillo. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias.